Dios te bendiga en esta tarde. Gracias, Anayeli. Un fuerte aplauso, Anayeli. Es un honor y un privilegio el estar en la casa de Dios una vez más. ¿Cuántos dicen amén? Voltea con la persona que está ahí a tu lado y dile: qué bueno que estás aquí, qué bueno que viniste hoy. Vamos, con ganas. Qué bueno que viniste hoy. Estamos agradecidos con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y ahorita que estábamos cantando, pueden venirse a la mente momentos, situaciones. A lo mejor tú estás pasando por un momento ahorita que no es muy fácil, pero puedes agarrarte de la palabra de Dios, puedes agarrarte de estos momentos, puedes experimentar estos momentos, creo yo, a un nivel más profundo. No solamente cuando estás aquí en la iglesia, es muy bonito hacerlo aquí todos juntos, pero cuando tú lo haces día a día, día a día. El día de hoy me encantaría si me ayudas a orar, por favor. Señor Dios Padre, te doy gracias porque tú eres bueno. Te doy gracias por la oportunidad que tenemos, Señor, de venir a tu casa, de alabarte, de bendecirte, de glorificar tu nombre, pero también de aprender juntos de tu palabra. Gracias, Dios, por cada uno de mis hermanos que a pesar del frío, a pesar de lo que está pasando allá afuera, a pesar de todo, Señor, tienen a bien esta prioridad de estar aquí para alabarte, para estar en tu presencia, para conectar con Dios y para conectar con nuestra comunidad. Hoy te doy gracias, Señor, porque tú eres bueno y ponemos este tiempo de la palabra en tus manos. Espíritu Santo, toca cada mente y toca cada corazón en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Por un momento estaba durante estos días diciendo: ¿en dónde íbamos? ¿En dónde íbamos? Entonces quiero que vayas conmigo a Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, y vamos a ir al capítulo 3. Vamos a ir al capítulo 3. Si tú tal vez estás escuchando por primera vez acerca de Timoteo y por qué esta carta es tan importante, Timoteo está haciéndose cargo de una iglesia. Timoteo está en una ciudad haciéndose cargo de una iglesia. El apóstol Pablo lo envió a este lugar y ahora Timoteo se está encontrando con algunas situaciones dentro de la iglesia, dentro de las personas con las que se reunían, y el apóstol Pablo le escribe estas cartas dándole consejos. Di conmigo, consejos. Le estaba dando consejos como un líder, a pesar de ser joven, tiene que ser ejemplo, ¿no? Tiene que ser ejemplo en conducta, tiene que ser ejemplo en palabra, tiene que ser ejemplo. Y para los jóvenes que están aquí, ¿ok? Si quieres que la gente más grande que tú te tome en serio, y este es el consejo que les doy a todas las quinceañeras cuando me toca hacer quinceañeras. Si quieres que las personas que están más adelante que tú, por no decir más viejas que tú, ¿ok? Las personas que estamos más experimentadas que tú, ¿ok? Ya soy yo más bonito, ¿no? Tienes que ser ejemplo. Tienes que ser ejemplo en conducta, tienes que ser ejemplo en palabra, tienes que ser ejemplo, simplemente tienes que ser ejemplo. Y créeme, cuando tú tomas las decisiones correctas, las personas más adelantadas que tú, más experimentadas que tú, te tendrán un respeto diferente que por aquellos que no son un ejemplo. Y es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. Tú eres un líder fuerte, tienes que estar bien fuerte, pero para que te tomen en cuenta como líder tienes que ser ejemplo en palabra, en conducta, en tu testimonio. Pero vamos un poco más adelante. En esta segunda carta le está diciendo y le está dando algunas advertencias. Entonces, en el capítulo pasado, en el capítulo 2 de Segunda de Timoteo, Pablo le escribe y le pone este ejemplo de un buen obrero que primero trabaja y después disfruta de los frutos, ¿no es cierto? Eso está en Segunda de Timoteo 2. Como un atleta que lucha de una manera digna. Tú y yo somos personas que tenemos que luchar
de una manera digna. ¿Cuántos dicen amén? Y también le habla de como un buen soldado. Di conmigo, un buen soldado. Y todos los que estamos aquí, yo no sé si tú sabías esto, pero estamos en una batalla. Y hay una batalla día a día. Y no solamente es de una vez al día, sino constantemente hay ataques de parte del enemigo. Y el enemigo del alma está tratando de robarte la paz, de robarte el amor de Dios, de distraerte de lo que es importante. Pero él dice, como un buen soldado, como un atleta digno, como un obrero que no se avergüenza de su trabajo. Pero entonces entramos al capítulo 3. ¿Estás conmigo? Vamos al capítulo 3 y en el capítulo 3 empieza de esta manera. También, di conmigo, también. O sea, ya me animó, ya me dijo cómo tengo que luchar, cómo tengo que trabajar, cómo me tengo que mantener firme. Ahora también debes saber esto. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, también debes saber esto. También debes saber esto, que en los postreros días, ¿qué dice? Vendrán tiempos peligrosos. Y quiero que entiendas algo. Sí, la violencia ha subido a unos niveles que es triste mirar eso. Sí, los tiempos y las cosas tal vez se han vuelto más peligrosas, pero el apóstol Pablo no estaba hablando de violencia. El apóstol Pablo no estaba hablando en este aspecto. El apóstol Pablo le estaba escribiendo a Timoteo acerca de estar firmes en Dios, ¿cierto? Y entonces le dice, también vienen tiempos peligrosos. Vienen tiempos peligrosos en cuanto a qué. Se refiere a las personas. Habrá personas peligrosas. Di conmigo, personas peligrosas. Va a haber personas peligrosas que van a decir cosas que en realidad no vienen en la palabra de Dios. Van a venir personas que van a decir como si Dios dijera, Dios me dio una nueva revelación, Dios me está diciendo algo en este momento para ti. Y si no está en la palabra de Dios, créeme, esa palabra se tiene que desechar en el nombre de Jesús. Nosotros como iglesia estamos aquí para enseñar la palabra de Dios, amén. No para enseñar opiniones del pastor Turi, opiniones de la pastora Nayeli o opiniones del pastor Sammy o de los líderes. Estamos aquí para darte la palabra de Dios. Y créeme, lo tomamos con mucha responsabilidad y de esto mismo es de lo que está hablando el apóstol Pablo en esta carta, en este momento. Va a haber personas peligrosas y estoy seguro que has visto tal vez documentales. Estoy seguro que tal vez has visto historias o tal vez tienes personas allegadas a ti que han estado en estas sectas, ¿no es cierto? Que ya alguien dijo, es que Dios me dijo y a mí se me reveló y a mí esto y a mí lo otro, y muchas personas lo siguen por emoción. Por eso tú y yo tenemos que estar bien firmes en la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Mira, es bien importante. Dicen los postreros días. Algunos dicen los postreros días es después de que vino Jesús, murió y resucitó. De ahí comienzan los postreros días. Otros piensan después de Hechos 2, después de que baja el Espíritu Santo, después de que se forma la iglesia, de ahí comienzan los postreros días. Pero la realidad es que está hablando más de lo que pasa en Apocalipsis y está hablando más de lo que pasa cuando el Señor Jesús esté casi para regresar. La venida del Señor está cerca. ¿Cuántos dicen amén? Y esperamos su regreso, pero en realidad se refiere al tiempo antes de la venida de Cristo. Nosotros estamos esperando y nosotros creemos que estamos en esos postreros días y que tenemos que estar bien firmes en Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué tenemos que estar firmes? Pregúntale a la persona que está a tu lado. ¿Por qué tengo que estar firme? Estoy seguro que ya sabes la respuesta. Pero ¿por qué tienes que estar firme? ¿Estás listo? Versículo 2. Porque habrá hombres amadores de sí mismos,
avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. No vas a estar poniéndole ahí palomitas a eso, ¿eh? No se trata de eso. Pero mira, quiero decirte algo bien interesante. No es coincidencia, ¿ok? No es coincidencia, porque la lista sigue. Si tú sigues en los siguientes versículos, la lista sigue. Pero no es coincidencia que cuál es el primer problema, cuál es la primera, y lo digo así porque no sé de qué otra manera decirlo, la primera cualidad que te encuentras ahí de estos hombres, ¿cuál es? Vamos, bien seguros. ¿Qué es? ¿Qué dice ahí? Habrá hombres amadores de sí mismos. Una persona egoísta que solo pienso en mí, todo es para mí, todo es por mí y lo que se hace es para mí. Es una persona que termina diciendo no necesito a Dios porque yo tengo todo esto por mi trabajo. ¿No es cierto? ¿Has escuchado eso alguna vez? O mira todo lo que yo he conseguido porque soy bien trucha. Hay que darle la gloria a Dios. No dudo que seas bien trucha, pero hay que darle la gloria a Dios. Amadores de sí mismos. Estás hablando de un egoísmo puro. Se podría decir que del egoísmo se desprenden todo lo demás que vamos a estar leyendo. ¿Y qué más decía ahí? Avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. ¿Qué dice ahí? Versículo 3, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Versículo 4, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Versículo 5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿A estos qué? ¿A estos qué? Voltea con la persona que está a tu lado y dile, evítalos. ¿Qué creíste que te iba a decir? Te voy a evitar. No, nunca te haría eso. Pero quiero regresarme un poco sin afecto natural. Es tan triste ver personas, y cuando habla de este afecto natural, está hablando de ese amor que tú tienes por tu familia. La familia de donde tú vienes, la familia que tú has formado, la familia que está a tu alrededor. Estas son personas sin este sentido, sin este afecto natural. No están apegadas a nadie ni a nada por ese egoísmo. Y por eso te decía, no es una coincidencia que esto comienza diciendo hombres amadores de sí mismos. Mira, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y yo no sé si tú te has dado cuenta, pero de unas décadas para acá, de un tiempo para acá, se empezaron a hablar de cosas que nunca antes se habían hablado en público. Yo no sé si tú te habías dado cuenta de eso. Cosas que no podías ni mencionar en público, ahora ya que dicen nada es tabú. O te dicen en la televisión, rompe las reglas, ¿no es cierto? Y hasta se oye bien curada en el anuncio. Tú ve y solo hazlo. Y es como que, ¿a qué te está llevando el solo hazlo? ¿A qué te está llevando el tú dile sí a todo? Al cabo después pasa el tiempo y te la venden como algo muy bonito. Y yo te puedo decir algo en este día, sin límites no hay amor. ¿Ok? ¿Estás conmigo? Sin límites no hay amor. Nuestro mismo Dios nos da ese modelo, nos da instrucciones. Y cuando hay límites, cuando tú pones límites, cuando tú dice ahí que son personas que son su temperamento así y hacen lo que quieren, personas emocionales que toman decisiones no basados en lo que Dios quiere, sino basados en sus emociones y sentimientos. Pero ¿por qué es peligroso?
Yo sé que hay personas que puedes identificar fácilmente cuando dices Santo Cordero. Conozco a varios que tienen varios de estos. No voltees a ver a nadie, ¿ok? Pero el peligro está en esto, que tendrán apariencia de piedad, que van a pararse enfrente de la gente y no vas a mirar a simple vista, y por eso necesitamos tener discernimiento. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos poder discernir, porque puede venirte y decirte unas palabras bien bonitas, pero al final no tienen nada que ver con Dios y no practican la piedad como Dios nos manda que practiquemos la piedad. Y dice: a estos evita. ¿Qué quiere decir? Si tú te das cuenta de esto, ya no los estés escuchando. Si tú te das cuenta que lo que hablan es diferente que lo que hacen, ya no te juntes con ellos. Una cosa es tratar de alcanzar a los que están perdidos, y una cosa muy diferente es a alguien que está intencionalmente haciendo el mal y enseñando el mal, y que tú quieras estar ahí alrededor de ellos. ¿Tiene sentido esto? Porque muchos van a decir: bueno, entonces ¿cómo voy a alcanzar al perdido? Estamos hablando de personas totalmente diferentes. Una persona es la persona perdida, otra persona es la que nos está diciendo aquí que es hasta blasfemo. ¿Qué significa esto? Que no acepta el poder del Espíritu Santo, que no acepta la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz, y que no quiere y no tiene nada que ver con alguien que es cristiano. ¿Estás conmigo todavía? Versículo 6: porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Y créeme que este versículo me llamó mucho la atención. Y este versículo dije yo: ¿qué quiere decir esto? ¿Entraban, raptaban a las mujeres y se las llevaban? ¿O cómo está esto? Y buscando en varias partes, buscando en varias fuentes, hablaba de aún en esta cultura, la mujer estaba todo el tiempo en casa y eran las primeras que eran atacadas para hacer que su pensamiento cambiara. Entonces estaban un poco más vulnerables que el hombre que estaba afuera, y por eso decía, eran arrastradas y eran sacadas de lo que ellos ya sabían, de lo que ellos ya entendían acerca de la palabra de Dios. Y entonces dice, lo que concuerdan muchos escritores es la idea de que las mujeres estaban más en casa y entonces eran más propensas a ser las primeras en ser atacadas por estos hombres corruptos, por estas enseñanzas corruptas. Mira el versículo 7. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Dice: en verdad, el espíritu de los postreros días tiene un problema con la idea de la verdad verdadera. Ellos cuentan una verdad a medias. Y si una verdad está a medias, es una mentira. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros creemos en la verdadera verdad, una verdad completa. Entonces mira el versículo 8. Y de la manera que Janes y Jambres, y esto es bien interesante, porque hasta este punto en realidad no se sabía cómo se llamaban estas personas hasta que Pablo lo pone en este libro, ¿ok? Janes y Jambres resistieron ¿a quién? ¿A quién? Así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. ¿Quién era Janes y Jambres? Cuando habla de resistir a Moisés, habla de este momento donde Moisés se encuentra con la zarza ardiente. Moisés pregunta: ¿quién me está enviando? Cuando yo llegue allá y les diga quién me está enviando, dile: yo soy el que soy, y yo soy te ha enviado. Y es una palabra poderosa, pero él llega ante el faraón, y el faraón tiene sus magos y sus hechiceros también, ¿ok? Tiene sus personas listas. Y entonces comienza una competencia entre Moisés y ¿entre quién? Janes y Jambres. Moisés tira
su vara se convierte en serpiente y Janes y Jambres hacen ese mismo milagro y todos, bueno, pues Dios no es tan poderoso si nosotros podemos hacerlo. Viene cierta plaga, viene otra plaga, Janes y Jambres están ahí resistiendo a Moisés hasta que, te doy una buena noticia, hasta que no pudieron más con el poder de Dios. Trataron de resistirlo, trataron de igualarlo, pero sabes que al final del día esa máscara se cae. Ese poder no es suficiente ante el poder de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Estos fueron capaces, dice, y tú puedes leerlo en Éxodo 7, ¿ok? 7 y 8 está esa historia. Pero estos fueron capaces de hacer verdaderos milagros. No simples trucos baratos, pero el poder que ellos tenían era de la oscuridad, no del poder de Dios. Entonces, Janes y Jambres eventualmente fueron avergonzados, a pesar de que en el momento igualaron milagro por milagro a Moisés, pero ahora se vieron obligados a darle gloria a Dios. También lo serán los hombres malvados de los postreros días. Dios aún está en control. ¿Cuántos dicen amén? Dice aquí un escrito de John Stott, un gran predicador, un gran teólogo. Dice: lo que es notable acerca de esta analogía, sin embargo, no es solo que los falsos maestros asiáticos son relacionados con los magos egipcios, sino que por lo tanto Pablo se estaba relacionando a sí mismo con Moisés al tener la verdadera verdad. ¿Cuántos dicen amén a eso? Versículo 9. ¿Cuántos están conmigo todavía? Versículo 9. Mas no irán más delante, porque su insensatez será manifestada a todos, como también lo fue la de aquellos. Llega un momento en el que no pueden más con esa máscara. Llega ese momento en el que no pueden más con esa falsedad y son avergonzados, y esperamos que en ese momento puedan voltear a Dios y arrepentirse de sus pecados. Pero si no, hay un juicio muy, muy tremendo para cada uno de ellos. Ahora voltea con la persona que está a tu lado y dile: pero con ganas. No me dejes solo aquí. Yo aquí estoy echándole todos los kilos, tú ahí también. Pero me encantan estos peros, y siempre busco estos peros en la Biblia. Estos peros que cambian la situación. Te he estado hablando de hombres malos, peligrosos, que van a estar en los postreros días, pero siempre hay un remanente. ¿Cuántos dicen amén? Siempre hay un remanente de aquellos que están buscando la verdad verdadera, de aquellos que están buscando el rostro de Dios y su presencia. Y de esos, ahora mira cómo cambia el tono y mira cómo le habla a Timoteo. ¿Qué te dije al principio? Tienes que ser ejemplo en palabra, tienes que ser ejemplo en conducta, y entonces nadie va a tomar y nadie te va a hacer menos por ser joven. Pero ¿qué dice el versículo 10? Tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. Escucha esto, qué tremendo. Dio una lista de todo lo malo, ¿no es cierto? Dio una lista, y si tú te vas a Romanos 3, esa lista concuerda totalmente con lo malo que somos como seres humanos. Lo malo que somos como personas carnales. Ahora tú y yo, que hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, somos personas espirituales que estamos buscando la presencia de Dios. Pero ahora da una lista: pero tú has seguido mi doctrina. Y si tú recuerdas, en el libro de Hechos dice que todos los que seguimos a Jesús, tenemos que perseverar en la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál es la doctrina de los apóstoles? Si tú te vas a Hechos, cuando inicia la iglesia,
está hablando de la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál es la doctrina de los apóstoles? Podemos hacer una lista gigante de cosas que dice la doctrina de los apóstoles, pero al final de cuentas, lo único que importa realmente en la doctrina de los apóstoles es si tú has creído en el Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador. Si tú has creído en el Señor Jesucristo, que Él fue a la cruz, murió y resucitó, y que después ascendió al cielo. Esa es la doctrina de los apóstoles. Ya todo lo demás viene y tú lo vas aprendiendo, pero para poder vivir y estar en la doctrina de los apóstoles, tienes que poder saber, creer y entender que Jesús murió y resucitó para darnos salvación y vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? La doctrina de los apóstoles que dice que por fe somos salvos. La doctrina de los apóstoles que dice que no es por obras, sino que es por su gracia. Y la doctrina de los apóstoles que dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Pero dice, pero, ¿qué dice? Tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Versículo 11. Persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía y en Iconio, en Listra. Persecuciones que he sufrido y de todas. ¿Qué dice? Cuando tú estás haciendo lo correcto, cuando tú estás haciendo tu trabajo, cuando tú estás haciendo lo que a ti te toca, créeme, el Señor está en control y el Señor te va a librar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero sigue más adelante, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores, ¿qué dice? Irán de mal en peor, engañando y ¿qué? Y siendo engañados. Pero persiste tú, estar firme tú. Voltea con la persona que está a tu lado. Persiste tú. Dile, persiste tú, tienes que estar firme, tú tienes que estar firme. El apóstol Pablo le está dando un consejo bien tremendo a Timoteo en este momento y le está diciendo, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales que te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y ahora viene uno de los versículos más importantes como seguidores de Jesús, y lo tienes que marcar ahí. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Estoy seguro que lo has escuchado muchas veces, tal vez hasta te lo sabes de memoria, pero ¿qué quiere decir este versículo? ¿Qué es este versículo? Quiero que leas conmigo el versículo 16, por favor. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces la palabra de Dios es para ir a darle bibliazos al que no entiende. No. La palabra de Dios es para poder juzgar a todos los que lo están haciendo mal. No. La palabra de Dios es un espejo para nosotros. Recuerda, esto es personal. Pero, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Toda, di conmigo, toda. ¿Cuántos saben lo que significa todo? Cuando le dices a tu hijo, recoge todo, ¿qué significa? Todo. No quiero ver nada ahí. Bueno, cuando estás hablando de la palabra de Dios y eso tiene mucho poder. Esta palabra, esta frase, toda escritura es inspirada por Dios. Está hablando, sí, le está dando validez el apóstol Pablo a todo el Antiguo Testamento, pero también a estos nuevos escritos que vienen de los apóstoles, también a estos nuevos escritos que van a salir de los apóstoles y de las vivencias que ellos están teniendo ahora. Yo quiero creer
Yo quiero creer, y la evidencia que hay de lo que dice la palabra de Dios, no hay un libro como la Biblia. En la historia de la humanidad no hay un libro como la Biblia. Cualquiera te pudiera decir, yo puedo sentarme y escribir un mejor libro que la Biblia, y yo pudiera decirle, no creo. No creo. En la historia de la humanidad no hay un libro que tenga tanto poder, que haya sobrevivido tanto y tantos años. Un libro que es usado para encontrar cosas antiguas que están escondidas todavía en todo el mundo. Un libro que se escribió en 3 diferentes continentes por 40 diferentes autores, y el tema siempre es el mismo a través de 1500 años, es Jesús. Todo apunta a Jesús, todo llega a Jesús y después a su obra redentora por ti y por mí. Nadie puede escribir un libro. Ahora, yo no solo creo que las personas que estaban escribiendo estaban siendo inspiradas por Dios, yo creo que era el Espíritu Santo escribiendo letra por letra a través de estos varones. ¿Cuántos dicen amén? Pero mira, toda escritura es inspirada por Dios. ¿Pero qué es? Es útil. ¿Qué estamos haciendo hoy aquí? La palabra de Dios es útil, y es útil para enseñar, para redarguir. ¿Qué significa para redarguir? Claro que puedes dar un consejo. Claro que puedes dar un consejo de parte de la palabra de Dios. Claro que puedes acercarte con alguien con quien tienes mucha confianza, teniendo 100% gracia, teniendo 100% verdad y amor. Decir, mira, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, creo yo que necesitamos orar por las decisiones que estás tomando. No vas a llegar y decir, la palabra de Dios dice que estás pecando. Pero vas a llegar y le vas a decir, hermano, creo que podemos orar juntos, y creo que te puedo ayudar, y creo que tú puedes orar por mí también, y creo que juntos podemos salir adelante con la palabra de Dios. Si llegas con tus opiniones, mira, para atrás vas a caer avergonzado. Si llegas con tus pensamientos, con tus frases que has escuchado en otra parte, la Biblia está llena de las frases que tú y yo necesitamos. La palabra de Dios es útil, y es toda es inspirada por Dios, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Cuántos dicen amén? Mira, versículo 17, a fin. ¿Para qué nos va a servir la palabra de Dios? A fin de que el hombre de Dios, ¿qué? Sea perfecto, enteramente preparado. ¿Para qué? Para toda buena obra. La palabra de Dios nos prepara para servir a nuestro prójimo. La palabra de Dios nos prepara para amar a nuestro prójimo. La palabra de Dios nos prepara para cuando estemos ahí arriba en el cielo, sepamos a quién estamos adorando, por qué lo estamos adorando y para qué estamos ahí. ¿Cuántos dicen amén? Quiero leerte algo muy rapidito. Pablo exhortó a Timoteo: continúa en estas cosas, porque la Biblia viene de Dios y no de hombre. Este es un libro inspirado por Dios, inspirado del mismo aliento de Dios. Esto significa algo más que decir que Dios inspiró a los hombres que la escribieron. Creemos, como te decía hace un momento, que Dios también inspiró las mismas palabras que ellos escribieron. Observemos que no dice todos los autores de las escrituras son inspiradas por Dios. Dice toda escritura es inspirada por Dios y es útil. ¿Cuántos dicen amén a eso? A fin de que el hombre sea perfecto. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hay una transformación que la palabra de Dios va a hacer a nuestras vidas. A través de la palabra de Dios nos encontramos en su presencia. ¿Cuántos dicen amén?
A través de la palabra de Dios nos encontramos con el carácter de Dios. Y cuando tú tienes encuentros con Dios, créeme, tu vida es transformada. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. ¿Para qué? Para transformar mi mente, mi corazón, para no terminar como esos hombres peligrosos que estaban amando y que van a estar amándose más a sí mismos y a los deleites de este mundo que a Dios. ¿Por qué no te pones sobre tus pies en esta tarde? Tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado qué estamos viendo, qué estamos oyendo, a quién estamos oyendo. Tenemos que tener cuidado a quién le estamos prestando nuestro oído. Tenemos que tener cuidado a quién le estamos prestando nuestra mente y nuestro corazón. Porque no vaya a ser que estando escuchando ese tipo de cosas alrededor de las redes sociales, alrededor de personas, terminemos confundidos y terminemos en un lugar donde no queremos estar. Que sea Dios y que sea su misericordia, que sea su fe y que sea su Espíritu Santo transformando nuestra mente y dándonos discernimiento. ¿Cuántos dicen amén? Pelea como un buen soldado, lucha como un buen atleta, trabaja como un buen obrero, pero también ten cuidado de los peligros de los postreros tiempos. ¿Por qué no cierras tus ojos y oramos? Señor, te damos gracias porque tú eres bueno. Gracias por tu palabra. Dios, que tu Espíritu Santo pueda darnos ese discernimiento que nosotros necesitamos. Que pueda traer, Dios Padre, a través de la lectura de tu palabra, ese entendimiento de lo que nosotros necesitamos ser, hacer y cómo debemos llevar nuestras vidas. El día de hoy, Dios Padre, yo te doy gracias por todos mis hermanos que están firmes en ti, que están firmes en tu palabra. Que cuando vengan las acechanzas del enemigo, que cuando vengan los dardos del enemigo, ellos puedan estar firmes en ti y en tu palabra. Señor, toda la escritura, y lo creemos, ha sido inspirada por ti y es útil para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Y dale el mejor aplauso que tengas para Él.